Bienvenidos todos, mi nombre es Roxana Lucas, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil en la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial. Estoy viendo la materia de Tecnología Mecánica en el cuarto semestre y el tema de hoy que vamos a topar es metrología. Empecemos. ¿Qué es metrología? La metrología se puede considerar como una rama de las ciencias que está encargada de la medición de los sistemas de unidades y los instrumentos que vamos a usar para realizar dichas medidas. Ahora, ¿qué es medir? Medir es el acto que se realiza para obtener las dimensiones de un objeto respetando un patrón de medida específico. Ok. Medir determina la longitud, extensión, volumen o capacidad de una cosa en comparación con una unidad establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. La clasificación de la metrología. La clasificación de la metrología se divide en metrología legal, científica e industrial. La legal ayuda a cumplir con los requisitos que son necesarios para tener instrumentación aptas para la medición en el área comercial, de salud, alimenticia, entre otras. La metrología científica, en cambio, realiza experimentación para la generación de parámetros en los métodos de medición, ayudando a la mejora continua en la recolección de datos. Conforma el SI o Sistema Internacional de Unidades. La metrología industrial engloba los aspectos técnicos. Esta se encarga del ajuste de cada patrón de medida y de los equipos e instrumentos que respalden la calidad de un producto. ¿Para qué nos sirve medir? Las mediciones son importantes, ya que nos arrojan datos de los cuales podemos hacer comparaciones y tomar así decisiones con respecto a la calidad de un producto o sustancia. Ahora, ¿qué es calibrar? Calibrar es comparar un instrumento cuando indica una medida con lo que debería indicar acorde a una guía estándar con valores conocidos. Calibrando nuestros equipos e instrumentos podemos brindar la máxima calidad requerida en nuestros productos y así disminuir considerablemente el margen de error. En las fabricaciones del tipo que sea y concretamente mecánicas, resulta imposible realizar cálculos con exactitud. Entonces, siempre habrá un margen de error en las mediciones. A esto se le denomina tolerancia. Instrumentos de medición. Se utiliza una gran variedad de instrumentos que llevan a cabo mediciones de las diferentes magnitudes físicas que existen: masa, tiempo, longitud, temperatura, presión y propiedades eléctricas. Para medir la masa, podemos usar una balanza, una báscula o un catarómetro. En el Sistema Internacional de Unidades, las unidades de la masa están en kilogramos y en el sistema inglés en libras. Para el tiempo, lo podemos medir con un cronómetro, un reloj de arena o un calendario. En el sistema internacional lo medimos con el segundo y en el sistema inglés también con el segundo. Para la longitud, podemos usar una cinta métrica, una regla graduada, un calibre o un micrómetro. En el sistema internacional lo encontraremos con la unidad de medida que es el metro y en el sistema inglés el pie. Para la temperatura, podemos usar un termómetro, un pirómetro. Las unidades de medidas en el sistema internacional son el Kelvin y el sistema inglés es el Fahrenheit. Para la presión podemos usar un barómetro o un manómetro. En el sistema internacional de unidades lo vamos a encontrar en pascal o en newton metros al cuadrado y en el sistema inglés en poundal pi al cuadrado. Para las propiedades eléctricas podemos usar un amperímetro, un galvanómetro o un voltímetro, un multímetro o un osciloscopio. La corriente eléctrica se mide en amperio en el Sistema Internacional de Unidades y en el sistema inglés también se mide en amperios. Los tipos de errores. Los errores numéricos se generan con el uso de aproximaciones para representar operaciones y cantidades matemáticas. Tenemos el error por truncamiento, que es cuando se trunca el número después del punto decimal con las k cifras significativas. Y el error por redondeo, que es cuando se redondea el número después del punto decimal con las k cifras significativas.
Aquí tenemos un ejemplo para diferenciar el error por truncamiento y el error por redondeo. Para el siguiente número, que es 3.1416, vamos a truncar el número y vamos a redondear el número para saber cuál es la diferencia entre un error y el otro. Para el error por truncamiento, el número 3.1416 queda en 3.141 y para el número 3.1416 en el error por redondeo va a quedar en 3.142. En el error por truncamiento notamos que el número simplemente truncamos o cortamos el número en 3.141. En cambio, en el error por redondeo tomamos en cuenta el 6, que es 3.1416, entonces el 6 redondea al 1, por eso lo dejamos en 3.142 y tomamos en cuenta el número siguiente para poder redondear. En cambio, en el error por truncamiento no, simplemente cortamos el número sin tomar en cuenta las aproximaciones o el redondeo. Podemos distinguir dos tipos de errores que se utilizan en los cálculos: el error absoluto y el error relativo. El error absoluto no es más que la distancia entre el valor exacto y el valor aproximado. Este puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior. El error absoluto sí tiene unidades y las unidades son las mismas con las que se da la medida. En cambio, en el error relativo se consigue o se puede decir que es el cociente, o sea, la división entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100, se obtiene el error relativo porcentual. Al igual que el error absoluto, puede ser positivo o negativo, porque puede ser por exceso o por defecto. Este error es adimensional, eso significa que no tiene dimensiones, como el error absoluto, que sí lo tiene. Bien, ahora tenemos un ejercicio de ejemplo para ver más detalladamente qué es el error absoluto y qué es el error relativo porcentual, o sea, cómo lo aplicamos. Por ejemplo, supóngase que se tiene que medir la longitud de un puente y de un remache, obteniéndose 9.900 centímetros aproximado, que es el valor aproximado del puente, y 9 centímetros del remache. Si los valores exactos son 10.000 centímetros, el valor exacto, o sea, 10.000 centímetros, la longitud del puente, y 10 centímetros la longitud del remache, vamos a calcular el error absoluto y el error relativo porcentual de cada caso. En el caso del puente, el error absoluto es igual al valor exacto menos al valor aproximado. Valor exacto era 10.000 y el aproximado era 9.999, o sea, 10.000 menos 9.999 es igual a 1 centímetro. El error absoluto del puente es igual a 1 centímetro. Ahora, el error absoluto del remache usamos la misma fórmula. Error absoluto es igual al valor exacto menos valor aproximado. Error absoluto es igual a 10 menos 9. 10 era el valor exacto y 9 el valor aproximado. El error absoluto del remache es 1 centímetro, al igual que el del puente. Ahora, el error relativo porcentual del puente se lo puede calcular mediante la siguiente fórmula. Error relativo porcentual es igual al error absoluto sobre el valor exacto multiplicado por 100%. Porque el error relativo da el valor en porcentaje, entonces por eso es por 100%. Ok, ahora el error relativo porcentual es igual a 1, que es el error absoluto del puente, sobre 10.000, que es el valor exacto del puente. Lo multiplicamos por 100 y el error relativo porcentual nos da 0.01% de error en el puente. En cambio, para el remache vamos a usar la misma fórmula, error absoluto sobre valor exacto por 100%. Tenemos que el error absoluto en el remache era 1 y el valor exacto era 10. Entonces 1 sobre 10 por 100%. Y el error relativo porcentual del remache nos da un 10%. Por lo tanto, ambas medidas tienen un error de 1 centímetro.
pero podemos observar que el error relativo porcentual del remache es mucho más grande que el error relativo porcentual del puente. Entonces, podemos concluir que se ha hecho un buen trabajo en la medida del puente, mientras que la estimación para el remache deja mucho que desear. Entonces, para eso nos sirve el error relativo porcentual, para saber qué porcentaje de error cometemos al momento de tomar una medición aproximada con respecto al valor verdadero o tomado como verdadero o exacto. Bueno, gracias. Espero que los temas tratados hoy, acorde al tema central que es metrología, hayan quedado claro y que se haya entendido la explicación de cada uno de ellos. Gracias a todos por su atención.